Conocida la expresión del campo eléctrico inducido en la región donde vamos a colocar al circuito, para calcular la fuerza electromotriz inducida entre dos puntos siguiendo la recta que los une, tenemos que realizar un esquema que nos ayude a plantear la integral correspondiente. Lo que vamos a hacer es calcular la Fe inducida en un tramo cualquiera de longitud arbitraria. Por ejemplo, si tomamos acá una recta como esta, que comienza en un extremo A y termina en un extremo B, y queremos calcular la fuerza electromotriz inducida entre los puntos A y B, debido a este campo eléctrico que va a tener distinto, o sea, lo vamos a calcular con distintas circunferencias. Por ejemplo, acá va a tener este sentido. Entonces el valor del campo eléctrico va a ser diferente en los distintos puntos, y aplicando la definición de fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz desde A hasta B va a ser la integral desde A hasta B del campo inducido escalar diferencial L. Entonces eso es lo que vamos a tener que calcular. Y para conocer el campo, lo que vamos a utilizar es el análogo a la ley de Ampère. Bien, si reemplazamos el valor del campo en esta integral, nos va a quedar que esto es la integral entre A y B, o sea, vamos a suponer que esto es 0 y esta distancia es L, esto tiene una longitud L, va a ser la integral entre 0 y L de el producto de la componente del campo en la dirección del eje X, o sea, E sub phi por el seno del ángulo phi, por diferencial X, porque nos estamos moviendo en la dirección del eje X. De esta manera hemos hecho ya el producto escalar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que a medida que avanzamos en la recta AB, la distancia R se va modificando y también el ángulo phi. Entonces están relacionados el módulo del campo, el ángulo phi y la posición X del punto a medida que avanzamos a lo largo de la recta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la expresión del campo en función de la posición. Para eso vamos a utilizar la ley de Faraday. Y vamos a aprovechar que existe simetría cilíndrica, entonces vamos a utilizar una circunferencia centrada en la distribución que pasa por el punto donde queremos conocer el campo, y vamos a usar la analogía de la ley de Faraday con la ley de Ampère. E escalar diferencial L a lo largo de esta curva cerrada va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, que ya podemos poner menos. El flujo magnético encerrado por esta curva es el correspondiente al núcleo del bobinado infinitamente largo que hemos considerado. Si el campo se distribuye uniformemente, va a ser el área del núcleo, de la sección transversal del núcleo, por la derivada respecto del tiempo del valor del campo. O sea que esto lo podemos poner como pi por r cuadrado, la derivada de b a dt. Este término de este lado, igual que como hacíamos con la ley de Ampère, va a ser el valor E sub phi, porque E sub phi es tangente de la circunferencia, por el largo de la circunferencia, que es 2pi por r. O sea, en realidad tendríamos que tomar un sector de ángulo diferencial phi, y tendríamos la integral entre 0 y 2pi de E sub phi por r diferencial phi entre 0 y 2pi, pero estamos girando en el sentido contrario al de avance de la variable. La variable phi aumenta de 0 en este sentido y nosotros estamos girando en sentido contrario. Entonces este producto escalar nos va a dar un signo menos, o sea que acá ponemos el signo menos y lo cerramos entre paréntesis. Esto nos va a dar, cuando hagamos la integral, R para toda esta circunferencia, R es constante, E phi tiene el mismo valor debido a la simetría cilíndrica, va a ser menos R por E phi
por la integral entre 0 y 2pi de diferencial phi, o sea que esto es menos 2pi por r por e sub phi. Bueno, de esta expresión y esta, por haber una igualdad, vamos a tener que e sub phi es igual a r cuadrado sobre 2, los pi se simplifican, r derivada de b a dt. Y podríamos llamar a este término una función del tiempo, y esto podríamos decir que es una función a de t que no depende de la posición sobre r. Entonces, con este resultado, que el campo en la dirección phi, y si queremos poner el valor carácter vectorial tendríamos que indicar que tiene la dirección del versor que gira alrededor de esta distribución cilíndrica, va a ser una función del tiempo que no depende de la posición, dividido r. Bien, con ese resultado vamos a tratar de resolver esta integral para encontrar la fuerza electromotriz existente entre los puntos A y B.